familia, bendiciones. Hoy mientras hago las cositas de mi hogar, les quiero hacer un story time con este título llamado Mamá, ¿dónde está mi papá? Sí, sé que no tiene nada que ver con el video. Aquí en el video normalmente yo estaba narrando porque quería hacer otra manera el video, pero también había bulla y dije, bueno, la mejor manera de hacer un story time mientras ellos ven lo que hago es esta, compartiendo algo que muchos de ustedes no saben de mi vida. Sí, por eso quiero abrirles mi corazón y contarles esta historia personal. Una historia que quizá muchas personas han vivido o están viviendo. La historia de una niña que creció feliz, porque no me puedo quejar, rodeada de amor, pero con una pregunta que siempre le hacía falta responder. Y sí, mamá, ¿dónde está mi papá? Esa niña era yo, familia. Cuando pienso en mi infancia, lo primero que me viene a mi mente son recuerdos bonitos. Yo fui una niña muy feliz, crecí en una casa llena de amor, de risas, de abrazos y de personas que me hicieron sentir especial. Mi mamá fue mi mundo entero. Mi abuela era ese refugio donde siempre encontraba un consuelo. Y mi abuelo era de esas personas que con solo una mirada te hacían sentir protegida. Mis tíos fueron como mis segundos padres para mí. Nunca conocí la violencia dentro de mi casa. Nunca viví maltratos, nunca vi peleas que me hicieran sentir miedo. Mi familia me enseñó el respeto y la unión y el amor. Sí, ellos me lo enseñaron. Yo tenía todo para ser feliz. O al menos eso parecía, aunque éramos humildes, pero éramos muy felices. Porque en el fondo de mi corazón siempre hubo un vacío. Sí, familia, porque al final la felicidad no es completa. Un vacío que aunque era pequeña, sí, yo era pequeña, ya yo empezaba a comenzar a sentir. Recuerdo cuando empecé a ir a la escuela, ver a mis amigos llegar de la mano con sus papás. Los veía correr hacia ellos cuando terminaban las clases. Los escuchaba decir, mi papá me compró esto, mi papá me llevó al parque, mi papá me enseñó a montar bicicleta. Y entonces yo me quedaba callada porque siempre fui una niña que me daba muy cuenta de todas las cosas, ¿entiendes? Y entonces era muy observadora. Y nada, porque no tenía una historia que contar, en realidad. No tenía mi papá. Y poco a poco comenzó a nacer una pregunta dentro de mí. Una pregunta que me acompañó durante muchos años. ¿Dónde está mi papá? Una tarde me armé de valor y le pregunté a mi mamá, ¿y mi papá dónde está? Mi mamá me miró y todavía puedo imaginar esa mirada. Era una mezcla de tristeza, amor y preocupación, porque ningún padre o madre quiere ver a su hijo preguntándose por la ausencia de alguien. Y ella me sentó y con mucho amor me explicó algo que en ese momento yo por supuesto no entendía. Me dijo que mi papá se había ido de Cuba siendo muy joven, que había tomado la decisión de emigrar para buscar un mejor futuro. No porque no me quisiera, no porque quisiera abandonarme, sino porque soñaba con abrirse camino en la vida. Soñaba con poder ayudar a su familia, soñaba con tener algo mejor para ofrecerme. Pero la vida a veces no sale como uno planea. Mi papá llegó a los Estados Unidos siendo muy joven, 17 años, sin experiencia, sin un guía, sin alguien que le dijera cómo hacer las cosas. Y la vida le golpeó fuerte, como le pasa a muchos inmigrantes, como le pasa a muchas personas que dejan su tierra buscando un futuro mejor. A veces pensamos que mirar es llegar y triunfar, no, familia, pero la realidad es muy diferente. Hay soledad, hay tristeza, hay miedo, hay momentos en que uno no sabe ni qué hacer. Y eso fue lo que pasó a mi papá. Las cosas no fueron fáciles para él, donde cometió un grave error. Pero cuando eres una niña pequeña, no entiendes esas cosas. No las entiendes. Y solo entiendes que tu papá no estás y punto. Solo entiendes que otros niños sí lo tienen cerca y tú no. Y aunque nadie me hacía sentir menos, porque nunca me sentí menos, yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué yo no? ¿Por qué mi papá está tan lejos? ¿Será que no me quiere? Son preguntas duras, ¿verdad? Preguntas que muchos niños se hacen en silencio. Y con el tiempo fui creciendo. Aprendí a sonreír. Aprendí a ser fuerte. Siempre fui muy alegre por esa parte. Aprendí a disfrutar cada momento con mi familia. Porque aunque faltaba una persona, me sobraba amor. Mi mamá hizo el papel de madre y de padre. Ella se convirtió en mi apoyo, en mi ejemplo, en mi fuerza. Ella me enseñó que las mujeres son capaces de levantar un hogar entero con amor. Y aunque la vida no fue perfecta, nunca me faltó el cariño. Nunca me faltó el abrazo. Nunca me faltó alguien que creyera en mí. Pasaron los años, sí. Y aquella niña curiosa que se fue convirtiendo en una adolescente. Y fue entonces, alrededor de mis 12 o 13 años, que algo comenzó a cambiar. Empecé a tener comunicación con mi papá.
por teléfono, porque para aquel momento el internet no había avanzado tanto como ahora y tampoco era tan fácil la comunicación, en fin. Pero recuerdo esos primeros momentos y yo estaba nerviosa, lógico, porque aunque era mi papá, en realidad era casi un desconocido para mí. Escuchaba su voz y pensaba, esta es la voz del hombre que me dio la vida. Y al mismo tiempo sentía muchas emociones juntas, alegría, miedo, curiosidad, tristeza. Solo lo conocía por fotos. Comenzábamos a hablar poco a poco, sin prisa, conociéndonos, aprendiéndonos del otro. Y fue entonces cuando empecé a entender muchas cosas. Entendí que la vida no siempre es blanca o negra. Que a veces las personas toman decisiones difíciles, sí. Y que no todo el que está lejos abandona. Y que no toda ausencia significa falta de amor. Mi papá no era un hombre perfecto, nadie lo es. Pero tampoco era un hombre que me hubiera olvidado. Simplemente era un hombre que había luchado con sus propias batallas. Un hombre que también sufrió, que también lloró, que también se perdió muchas cosas de la vida. Mis cumpleaños, mis logros, mis tristezas, mis alegrías. Y eso, créanme, también duele para un padre. A veces jugamos muy rápido y pensamos, sí me amaba porque él se fue, pero la vida me enseñó algo. Hay personas que se alejan precisamente porque quieren construir algo mejor. Aunque el camino comete errores, eso es normal. Aunque las cosas no salgan como uno se lo espera, aunque la distancia termine separando muchas cosas. Y así siguió nuestra historia. Con llamadas, con conversaciones, conociéndonos poco a poco, creando un vínculo que no existió durante mi niñez, pero que comenzó a nacer en mi adolescencia. Hasta que llegó un día que jamás olvidaré. Sí, el día en el que llegué a este país. El día en que iba a conocer a mi papá en persona. Señores, estoy concretando porque es que esta historia es muy larga. Y sí quería compartirlas con ustedes porque tal vez no conocen mucho de mí. Y a mí es parte de mi vida que me gusta conversarla, debatirla, porque todo el mundo tiene una historia y un porqué. Nada, el día que iba a conocer a mi papá en persona, como les dije, ese hombre que durante tantos años solo había sido una voz al teléfono y una videollamada cuando el internet se actualizó, ustedes saben. Ese hombre que tantas veces yo imaginaba. Ese hombre que tantas veces yo soñé abrazar. No le voy a mentir, yo tenía unos nervios, pero muchísimos nervios. También al mismo tiempo él iba a tener la oportunidad de conocer a sus nietos. ¿Entienden? Porque hay sueños que uno espera toda la vida. Y cuando finalmente llegan, uno la verdad no sabe ni cómo va a reaccionar. Entonces lo vi y entendí algo. La vida puede quitarnos tiempo, puede quitarnos momentos, pero hay encuentros que sanan pedacitos del alma. Sí, pude conocer a mi padre, pude abrazarlo, pude mirarlo a los ojos. Y aquel sueño de la niña que yo preguntaba, ¿dónde está mi papá? Por fin tuvo una respuesta. No recuperamos los años perdidos, eso jamás va a pasar. Ok, perfecto. Eso es imposible. Nadie puede volver el tiempo, señores, pero sí pudimos comenzar una nueva etapa. Pudimos construir un cariño diferente, un afecto bonito. Conocí a sus nietos, todo fue sincero y real. Por supuesto, el amor que siento por mi mamá es más que único, porque ella estuvo ahí. Ella fue quien me levantó, quien me cuidó, quien secó mis lágrimas, quien luchó cada día por mí. Pero también aprendí que en el corazón hay espacio para perdonar, para comprender y para amar. Hoy no hablo desde el dolor, no para nada. Yo hablo desde la reflexión, ustedes saben, porque muchas veces jugamos historias que no conocemos. Hay hijos que piensan que fueron abandonados y padres que viven con el dolor de no haber podido estar. Cada historia es diferente, cada familia tiene sus heridas, pero también tiene uno la oportunidad de sanar. Si tú eres un hijo que hoy se pregunta dónde está su papá, quiero decirte algo, no llenes tu corazón de odio. Busca respuestas, escucha, comprende. Porque a veces la verdad es muy diferente de lo que nosotros mismos imaginamos. Sí. Y si eres un padre que estás lejos de tus hijos, nunca dejes de buscarlos, nunca dejes de llamarlos, nunca dejes de demostrarles que lo amas, porque el tiempo pasa muy rápido. Hoy puedo decir algo que quizás de niña yo no podía entender. Mi papá no se fue porque no me amara, mi papá se fue buscando un futuro mejor.
La vida no salió como él lo imaginó. Cometió errores, sí, como cometemos todos. Pero jamás, jamás dejó de ser mi padre. Y conocerlo en persona fue uno de los sueños más bonitos que Dios me permitió cumplir. Así que, si algo quiero que se lleven de esta historia es esto. El amor verdadero no siempre está cerca. A veces cruza mares, soporta años y espera el momento correcto para reencontrarse. Y aquella niña que un día preguntó, mamá, ¿dónde está mi papá? Hoy puede responder con una sonrisa. Está aquí. Y aunque la vida nos separó por muchos años y nos volvió a separar ahora, al fin pude abrazarlo. También quiero decirles algo. Miren, esa fue mi historia, la mía. Por eso se las quería comprar. Pero quiero hablar también de esos hijos que crecieron preguntando por un padre que nunca estuvo y la historia fue diferente. ¿Por qué mi papá no está conmigo? Muchos se lo preguntaron también. Y esta reflexión, familia, que yo hago no es para juzgar a nadie. Es para abrazar el corazón de esos hijos que crecieron sintiendo una ausencia que muchas veces nadie entendía. Sí, porque hay personas como yo, por ejemplo, que con el tiempo lograron conocer a su padre y entender su historia. Pero también existen otras personas que jamás tuvieron esa oportunidad. Hay hijos que nunca recibieron una llamada, nunca escucharon un te amo, nunca recibieron un regalo de cumpleaños, nunca. Jamás supieron qué se siente tener un padre esperándolos al salir de la escuela. Y eso deja marcas. Sí, marcas que no se ven por fuera, pero que por dentro acompañan a una persona durante muchos años. Sí, y tal vez para muchos sea insignificante. Muchos dicen, nada, ¿qué importa? No, sí, para un niño se afecta. Y ellos se lo preguntan, porque muchas veces la gente piensa, si este niño tiene a su mamá, tiene todo. Pero no siempre es tan sencillo, porque un niño no entiende de problemas de adultos, no entiende de divorcio, de abandono, de infidelidades, de irresponsabilidades. Un niño solo sabe una cosa, y es que su papá no está ahí. Y esa ausencia comienza a convertirse, señores, en preguntas. ¿Pero por qué no me viene a ver? ¿Por qué es que no me llama? ¿Qué fue lo que hice malo? ¿Que no me quiere? ¿O que no soy suficiente? Y lo más triste es que muchos niños crecen creyendo que el abandono de un padre es culpa de ellos mismos. ¿Sí? Creen que si hubieran sido mejores hijos, quizás su papá se hubiera quedado. Señores, y eso rompe el alma, porque ningún niño merece cargar con culpas que no le pertenecen. Hay madres que tuvieron que alejarse del padre de sus hijos para poder protegerlos, porque había violencia, maltrato, alcohol, o porque había un ambiente que podía destruir esa familia. Y esas madres tomaron simplemente la decisión más fácil de su vida en ese instante, que fue criar a sus hijos solos. Y aunque fue por amor, aunque fue para protegerlos, el niño sigue sintiendo la ausencia, mi gente, porque el corazón de un hijo siempre se pregunta qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. También existen padres que simplemente se fueron y punto. Padres que decidieron comenzar otra vida. Padres que tuvieron otros hijos. Padres que olvidaron llamar. Padres que nunca enviaron un mensaje. Y padres que nunca preguntaron cómo estará mi hijo o cómo está. Y eso duele muchísimo. Porque un niño puede, puede aprender a vivir sin muchas cosas. Pero aprender a vivir con el abandono es una batalla muy grande, muy grande. Conozco historias de personas que crecieron viendo por la ventana esperando un papá que nunca llegó. Historias de niños que en cada cumpleaños decían, quizás este año él sí venga. Y terminaban soplando las velas con lágrimas escondidas, con ese dolor reprimido, porque un niño que pasa por esas cosas, aunque tú no creas, sí siente la ausencia. Historias de adolescentes que fingían que no les importaba, pero por dentro tenían el corazón roto. Así de fácil. Historias de personas que llegaron a la adultez preguntándose, ¿por qué nunca fui suficiente para él? Y la verdad es esta. No fue porque no fueras tú suficiente. No fue porque no fueras un buen hijo. No fue porque no merecieras amor. Las decisiones de los adultos le pertenecen a los adultos, nada más. Y la ausencia de un padre nunca define, jamás, el valor de un hijo. Nunca. Hay niños que crecieron sin un padre y se convirtieron en grandes personas, en médicos, maestros, en madres y padres extraordinarios, en personas de buen corazón, porque entendieron algo pero muy importante, que las heridas pueden doler, pero no tienen por qué destruirnos. También existen personas que crecieron prometiéndose algo. El día que yo tenga un hijo jamás le haré sentir esta ausencia.
y se convierten en padres maravillosos, porque el dolor les enseñó exactamente lo que nunca quieren hacerle a sus propios hijos. Y es así. Sí, porque el abandono deja preguntas que muchas veces nunca tienen una respuesta. ¿Por qué se fue? ¿Por qué nunca llamó? ¿Por qué nunca me buscó? En realidad yo nunca le importé. Y algunas de esas preguntas jamás serán respondidas. Y está bien reconocer que eso duele. Está bien llorarlo. Está bien sentirse triste. Porque las heridas emocionales también existen. Pero hay algo muy importante que quiero decirle a todas esas personas que crecieron sin un padre. Tu historia no termina en el abandono. Tu valor no depende de quien decidió irse. Y tu vida no está determinada por la ausencia de alguien. No, mi amor. Eres mucho más que el dolor que te dejaron. Mucho más de las lágrimas que derramaste. Mucho más que las preguntas que nunca fueron respondidas. A veces la familia no la forman las personas que comparten nuestra sangre. La familia la forman las personas que se quedan. La abuela que te crió, la mamá que luchó sola, el abuelo que te dio consejo, el tío que estuvo presente, la madrina que te apoyó, el vecino que te protegió. Y así es. Porque hay personas que sin ser padres terminan ocupando un lugar inmenso en nuestro corazón. Y para esas madres que han criado solas a sus hijos, quiero decirles algo, ustedes son unas guerreras. Todos los días de este mundo. Porque no es fácil hacer el papel de mamá y de papá al mismo tiempo. No es fácil secar lágrimas mientras también tienen las de ustedes propias. Y no es fácil ser fuerte todos los días, pero muchas de ustedes lo han logrado. Sí, y gracias a ese amor, muchos hijos han crecido sintiéndose amados. Y a los hijos que aún sienten ese vacío, quiero decirles algo desde el corazón. No permitan que la ausencia de una persona les robe la capacidad de amar. No permitan que el abandono los convierta en personas llenas de odio. Jamás permitan eso. Y no lo permitan tampoco que el dolor les cierre el corazón. Porque ustedes merecen ser felices. Merecen amar, merecen construir una familia hermosa, merecen vivir en paz. Quizás nunca llegue la explicación que tanto ustedes esperan, pero quizás nunca reciban tampoco una disculpa o que haya un reencuentro. Pero sí puede haber algo mucho más importante, y es la palabra sanar, perdonar. No por quien se fue, sino por ustedes mismos, para que el dolor deje de ser una carga, para que la tristeza no siga ocupando el espacio en el corazón y para que puedan seguir adelante. Porque al final de la vida, señores, aprendemos algo muy grande. No todos tuvimos el padre que soñábamos, no todos crecimos con la familia perfecta, no todos recibimos el amor que merecíamos, pero todos tenemos la oportunidad de convertir nuestras heridas en una fortaleza. Sí, de convertir el dolor en enseñanza y de convertir nuestras lágrimas en promesa de ser mejores seres humanos. Y si hoy eres una de esas personas que creció preguntándose todo eso, quiero que recuerden esto. Tú no fuiste el problema, nunca fuiste la razón de una ausencia. Eres valioso, eres importante y mereces todo el amor del mundo. Sí, porque un hijo nunca deja de ser digno de amor simplemente porque alguien decidió no quedarse. Y aunque algunas ausencias duelan para siempre, también es cierto que el corazón humano tiene una capacidad maravillosa, la capacidad de sanar, de seguir adelante, de construir una vida llena de amor, incluso después de haber conocido el abandono. Y sí, y estoy hablando de este tema tanto por mi parte como la de mis hijos, por ejemplo los que tengo aquí, porque ustedes saben que Eric es un padre de crianza para mis hijos, que lo ama con la vida y le está dando el amor que el suyo no le pudo dar, incluso cuando tenía la oportunidad. Sí, pero eso es una historia que nos pertenece a nosotros y que nunca mis hijos van a saber lo malo y lo negativo de esa historia. Ellos simplemente saben que ellos tienen dos papás, el que los hizo, el que los crió. Ellos lo saben y están conscientes de eso. Pero lo lleno de amor todos los días de este mundo y cada vez que tengo la oportunidad me vuelvo una niña a la par de ellos, igual que mi esposo. ¿Por qué? Porque yo tuve esa ausencia. Y no quiero para ellos la ausencia de un padre. Aunque déjenme decirle nuevamente, yo fui feliz. A pesar de esa ausencia, yo fui feliz. Fue una niña llena de amor, me criaron con mucho cariño. Pero igualmente, ese mismo amor, ese cariño se lo transmito a los míos y la presencia de ambos. Siempre, siempre. Y aún así, me duele no estar presente en la vida de mi otro hijo, el que está en Cuba, que hoy está cumpliendo 17 años. No estoy en su juventud físicamente, pero estoy con él a través de un texto, de un mensaje, una llamada. Es ahí todo el tiempo, porque yo sé lo que se siente.
Y por eso siempre, familia, les digo, los hijos son muy importantes y hay cosas que esas cabecitas cuando son pequeñas nunca van a entender. Simplemente el tiempo y las acciones son las que dirán y los harán entender. En fin, familia, espero les haya gustado esta reflexión del día de hoy. Sé que el video nada que ver con lo que yo estoy haciendo, pero bueno, les dije que voy a empezar a hacer story time de cosas que yo he pasado porque verdaderamente vale la pena. Nos vemos en un próximo video.